Apple es la empresa más valiosa del mundo y sus iPhones son su principal fuente de ingresos. Exceptuando la petrolera estatal de Arabia Saudita, Apple también es la empresa más lucrativa del mundo. Pero, incluso facturando y lucrando más, su principal rival todavía tiene, a nivel global, más participación de mercado que ella. Desde hace 10 años consecutivos, Samsung es el mayor fabricante de celulares del mundo y China es el país con el mayor mercado consumidor de smartphones del planeta. En 2013, de cada 5 celulares vendidos en China, uno era de Samsung. La empresa surcoreana era líder, con un 20% de participación, pero actualmente la empresa cayó a menos de 1%. Prácticamente se puede decir entre comillas debido a la escala del mercado chino que Samsung ya no vende celulares allá. Pero ¿cómo pasó todo esto? ¿Cómo fue que en tan poco tiempo entró en decadencia? ¿Qué motivó el fracaso de Samsung en China? Hace poco tú y yo, con más de 20 años, usábamos o veíamos a alguien con un Nokia ladrillo, el famoso celular irrompible. Yo particularmente recuerdo un celular LG de mi papá que incluso tenía una antenita para captar mejor la señal. La tecnología de los celulares cambió absurdamente en 2 décadas. Lo que antes servía más como un dispositivo para llamadas, ahora se transformó en una supercomputadora que cabe en la palma de nuestra mano. Aquel nostálgico juego de la serpiente de los celulares antiguos quedó atrás y los sistemas Android y iOS crecieron exponencialmente desde su aparición. Antes de la revolución de los smartphones, Nokia reinaba en las ventas de celulares en todo el mundo. Con su declive a lo largo de los años y el aumento de la popularidad de los smartphones, el panorama cambió por completo. Desde 2013 hasta ahora, Samsung A domina el mercado brasileño. En Estados Unidos, quien domina, obviamente, es Apple. En Europa, la competencia es bastante reñida, pero Samsung aún así se mantiene en primer lugar. Ahora, entrando al mayor mercado de smartphones del mundo, las cosas funcionan un poquito diferente. Samsung abrió su primera fábrica en China en 1992 con el objetivo principal de usar mano de obra barata para exportación, sin grandes pretensiones con el mercado interno. Pero con el ascenso de la clase media china a lo largo de los años, se abrió un gran camino para que las multinacionales exploraran un mercado consumidor de más de 1.000 millones de personas. Samsung, que no es tonta, aprovechó la oportunidad y ganó gran parte de ese mercado, llegando al primer lugar entre las empresas que más vendían celulares en China. Pero en 2007, Apple causó una revolución con el lanzamiento de su primer iPhone. Samsung entonces necesitaba crear algo nuevo para enfrentarse a su archirrival. Su portafolio de celulares tenía fama de ser baratos y muy genéricos. Para resolver eso, en marzo de 2010, Samsung lanzó el primer Galaxy S. En solo un año y medio, lograron convertir la línea Galaxy en la marca número 1 de smartphones del mundo. Con eso, en 2013, Samsung se jactaba de haber alcanzado más de 100 millones de unidades vendidas de la línea Galaxy en los últimos 4 años. Incluso uno de esos 100 millones fue mío. Todavía recuerdo a mi pequeño Xiaodu, el S3 Mini. Pero en 2014, una nueva revolución ocurrió en el mercado chino de smartphones, que culminó en el sorprendente fracaso de Samsung en China. No es novedad que las Big Techs solo funcionan en China, bajo los lineamientos del Partido Comunista Chino. La guerra fría tecnológica que ocurre en el mundo hoy nos hace creer, al menos a primera vista, que Samsung tuvo su caída debido a cuestiones políticas. Pero los problemas con el gobierno chino tuvieron poca o ninguna contribución a su declive. Como bien explicó el canal TechAltar, el fracaso de Samsung en China se debió mucho más al ascenso de 4 nuevos competidores. El primero fue Xiaomi. Aunque fue fundada en 2010, llegó conquistando el mercado de smartphones con una estrategia muy simple, pero también muy poderosa.
Básicamente, vender celulares de calidad en línea sin los costos de tiendas físicas y prácticamente a la mitad de precio hizo que Xiaomi le robara los clientes a sus competidores. Entonces, los consumidores de este segmento que buscan un celular con buena relación calidad-precio encontraron la solución en Xiaomi. Huawei fue la única que logró, de cierta forma, reaccionar contra esa estrategia, creando una submarca llamada Honor. Samsung no respondió adecuadamente. No quiso remodelar su vasto portafolio global específicamente para China y así fue perdiendo la cuota de mercado en el nicho de costo-beneficio. Oppo y Vivo fueron otros dos competidores que crecieron muy fuerte mientras Samsung se desplomaba en el mercado chino, pero ellas vinieron con otra estrategia de dominación. El enfoque era tomar la cuota de mercado a la que las otras no le prestaban mucha atención. Ambas entraron y exploraron la gigante China rural y sus pequeñas ciudades. Se concentraron en abrir tiendas físicas, aunque fuera un pequeño local en la esquina, para vender celulares baratos a consumidores de clase más baja. Para eso, invirtieron en enormes puntos de distribución y en un buen servicio al cliente, que era el punto débil de sus competidores. Principalmente Samsung, que tenía un equipo de ejecutivos surcoreanos expatriados y que no entendían profundamente la cultura del interior de China. Y, para finalizar, la caída de Samsung en China fue cuando perdió espacio en el segmento de celulares premium. Huawei y Apple dominan ese nicho de smartphones en el cual los consumidores no se preocupan o no les importa el precio, y están dispuestos a ir a centros comerciales de lujo en grandes ciudades para comprar un celular. Apple lanzó su primer gran contrato con una operadora en China en 2013, justamente cuando Samsung era líder y estaba a punto de entrar en declive. Entonces, con un contrato de operadora, eso le dio un gran poder digital, además de que en esa época lanzó el iPhone 5 con una pantalla más grande que, queriendo o no, llamó la atención de los chinos. Huawei llegó con su Mate 7 y Samsung con el Galaxy S5, que fue muy criticado por ser un celular de gama alta, con una carcasa de plástico. Entonces es perceptible ver que Samsung perdió su dominio en los tres principales segmentos de smartphones en China: los de buena relación calidad-precio, los de bajo costo y los de alto costo. Y por si fuera poco, en 2017, cuando el Galaxy Note 7 empezó a tener problemas de incendios, Samsung hizo un recall en todo el mundo para reparar los dispositivos. Excepto, adivina, ¿dónde? Así es, en China. Fue un tiro en el propio pie. Imagínate estar en China con un celular que fue noticia en todo el mundo, que tiene riesgo de incendiarse en cualquier momento, sabiendo que vas a ser el único país donde la marca no va a hacer nada para resolver el problema. Hasta parece que la empresa quería manchar su propia imagen con los clientes chinos. Otro problema que Samsung nunca quiso o no resolvió bien fue la ausencia de Google en China. Desde 2010, Google fue prohibido allá, y Samsung tiene sus smartphones funcionando con el sistema Android con servicios en una tienda de aplicaciones de Google. A diferencia de Apple, que además de fabricar sus propios smartphones, también tiene su propio ecosistema con iOS, iCloud, etc. Samsung tiene dificultades para vender sus celulares con su propio ecosistema, lo que termina haciendo que sus celulares sean menos atractivos en comparación con sus competidores. Eso, claro, hablando específicamente de China. La propia Apple tuvo que adaptar su ecosistema original a las exigencias del gobierno chino. Pero Samsung, en ese aspecto, nunca se esforzó por superar a sus competidores, por ejemplo, al ofrecer una tienda de aplicaciones de calidad.